Emily siempre había creído en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, pero cuando ofreció un simple gesto de bondad a un extraño en la calle, nunca esperó que condujera a un giro de eventos que cambiaría su vida momentos después de su breve encuentro. El extraño hizo una llamada que desencadenó una reacción en cadena que alteraría la vida de Emily para siempre. Poco sabía ella que este extraño no era cualquiera, era parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso ahora. Emily se encuentra enredada en un misterio que podría cambiar el mundo como lo conoce. Emily continuó su camino sin pensar mucho en el anciano al que acababa de ayudar, era solo otro acto de bondad. El tipo de cosas que hacía cada vez que veía a alguien necesitado mientras caminaba. Su mente volvió a su rutina habitual. Tenía un día ocupado por delante, reuniones en el trabajo, recados que hacer y planes para encontrarse con un amigo más tarde en la noche. La vida en la ciudad nunca se detuvo y ella tampoco. Había pasado un tiempo desde que había visto a su familia, sus padres, que vivían en un pequeño pueblo al norte del estado, su hermana menor que se había mudado recientemente a California. Por supuesto, su abuelo que ahora vivía en un hogar de ancianos. Emily siempre había sido cercana a su familia, especialmente a su abuelo, quien le había enseñado mucho sobre la importancia de la amabilidad y de ayudar a los demás. Fueron sus enseñanzas las que la formaron en la persona que era hoy. Cada vez que enfrentaba una decisión difícil, sus palabras resonaban en su mente mientras continuaba caminando. El teléfono de Emily vibró en su bolsillo. Era un recordatorio de su reunión de la tarde. Sacó el teléfono y miró rápidamente la notificación, pero antes de que pudiera procesarla, recibió otra notificación, esta de un número desconocido. La curiosidad la invadió. Pasó el dedo para leer el mensaje. ¿Soy Emily? Necesito hablar contigo. Llámame lo antes posible. El mensaje era corto y críptico, pero lo suficientemente inquietante como para hacerla detenerse. ¿Quién podría ser y por qué le pedían que llamara con tanta urgencia? Su primer instinto fue ignorarlo. Después de todo, ya tenía suficiente sin lidiar con números desconocidos, pero algo en el mensaje la carcomía. Dudó por un momento, sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Después de una respiración profunda, decidió devolver la llamada. Probablemente no era nada, pero no podía evitar la sensación de que era importante. El teléfono sonó varias veces antes de que la línea hizo clic y una voz vino. «Hola, soy Emily». La voz preguntó, su tono calmado pero firme. «Si esta es ella». Emily respondió, su ritmo cardíaco acelerándose ligeramente. «¿Quién es esta?». La voz en el otro extremo dudó por un momento antes de hablar de nuevo. «Mi nombre es Marcus, me estoy comunicando con respecto al hombre mayor que ayudaste hoy. Necesito que escuches atentamente porque lo que estoy a punto de decirte va a cambiar todo». Emily frunció el ceño. Confundida, no estoy segura de entender. Ayudé a un hombre mayor hoy, estaba sentado en la acera confundido y lo ayudé a subir a un taxi. ¿Está todo bien? Sí, él está bien ahora, dijo Marcus, su voz sonaba casi aliviada. Pero Emily, no entiendes la gravedad de la situación. El hombre al que ayudaste se llama Arthur y he estado tratando de contactarlo durante días. Está en peligro y sin saberlo te has convertido en parte de algo mucho más grande de lo que crees. Emily sintió una ola de inquietud invadirla, los pelos de la nuca se le erizaron. ¿Qué quieres decir con por qué está en peligro y qué tiene esto que ver conmigo? La voz de Marcus bajó un poco, casi como si estuviera tratando de medir su reacción. Sé que esto va a sonar extraño, pero Arthur no es un hombre común y corriente, tiene información que podría cambiar el curso de la historia, y hay personas que no se detendrán ante nada para conseguirla, personas que le harían daño a él y a cualquiera cercano a él. Espera, ¿de qué estás hablando? Emily sintió su pulso acelerarse. Había ayudado a un extraño, alguien que parecía perdido y confundido. Ahora todo esto se estaba convirtiendo en algo sacado de una película de suspenso. No estás a salvo, dijo Marcus, su voz firme pero teñida de urgencia. Debes encontrarte conmigo lo antes posible. El peligro es real y tenemos que actuar rápido. Sé que esto suena increíble, pero puedo explicarlo todo cuando nos encontremos. Por favor, confía en mí. La mente de Emily se aceleró. ¿Era esto algún tipo de broma o había algo más? Tenía un millón de preguntas, pero una se destacó por encima de todas las demás. ¿Por qué ella? ¿Por qué estaba involucrada en esta misteriosa situación?
Solo había sido amable con un anciano en la calle y ahora estaba enredada en algo que se sentía muy por encima de su cabeza. No sé qué está pasando, pero necesito respuestas, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. ¿Dónde te encuentro? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Marcus respondiera, su voz firme pero llena de urgencia. Te enviaré la ubicación, llega tan rápido como puedas y no le digas a nadie a dónde vas, esto es más grande de lo que crees. Con eso la línea se cortó. Emily se quedó quieta por un momento mirando su teléfono, su mente daba vueltas, su corazón se aceleraba. No tenía idea de en qué se había metido, pero sabía una cosa con certeza: su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber predicho. Emily se quedó congelada en la acera por unos momentos, el peso de las palabras de Marcus hundiéndose. Era difícil comprender la idea de que su simple acto de bondad la llevaría a una red de peligro e intriga. Parecía algo sacado de una novela de espías, pero en el fondo sabía que algo había cambiado en su vida. Era como si el mundo ordinario que había conocido de repente estuviera dando paso a algo desconocido, algo más grande que cualquier cosa que hubiera encontrado. Respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos. Esto es una locura, murmuró para sí misma, todavía mirando su teléfono. El mensaje había llegado, y allí estaba la ubicación. Marcus le había enviado una pequeña dirección anodina en una parte tranquila de la ciudad. Era una zona industrial lejos del bullicio de las calles principales. Sin mucho tiempo para pensar decidió ir. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. No podía ignorar la llamada de ayuda. Algo le decía que si lo hacía, las consecuencias podrían ser mucho peores de lo que podía imaginar. Emily paró un taxi y mientras el auto avanzaba por la ciudad su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era Arthur? ¿Por qué era tan importante? ¿Y por qué Marcus la había buscado específicamente? Se sintió fuera de su elemento, un pequeño jugador en una historia de la que no tenía idea de que era parte. Cuando el taxi finalmente llegó a la dirección, Emily sintió un nudo de ansiedad en el estómago. El área estaba inquietantemente tranquila. Los edificios a su alrededor viejos y abandonados, sus ventanas tapiadas, parecía un lugar donde las cosas olvidadas iban a morir. Revisó la dirección en su teléfono una última vez para asegurarse de que estaba en el lugar correcto. Esto era. Respiró hondo y salió del taxi, el frío del aire de la tarde haciéndola temblar. La calle estaba vacía salvo por algunos gatos callejeros corriendo entre las sombras. No había otros autos, no había peatones. Se sentía como el tipo de lugar en el que no querrías quedarte. Mientras caminaba hacia el edificio donde Marcus le había dicho que se encontrara con él, notó una pequeña puerta tenuemente iluminada al costado del edificio. La única luz provenía de una farola parpadeante que proyectaba largas sombras distorsionadas en el suelo. Los pasos de Emily resonaron en el silencio mientras se dirigía a la entrada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Dudó por un momento, su mano flotando sobre la manija de la puerta. Algo en este lugar se sentía como la oscuridad, el silencio, todo gritaba peligro, pero ahora podía regresar. Había llegado tan lejos y necesitaba saber la verdad. Respiró hondo otra vez, abrió la puerta y entró. La habitación era pequeña y tenuemente iluminada, con viejos pisos de madera y paredes desnudas. No había ventanas, solo una bombilla colgando del techo que proyectaba un tenue resplandor en la habitación. En el centro había una mesa de madera con 2 sillas y sentado en una de esas sillas frente a la puerta estaba Marcus. Se veía diferente en persona de lo que había sido por teléfono. Su apariencia era anodina, estatura promedio, cabello oscuro y una cara normal. Pero sus ojos tenían una intensidad que le envió un escalofrío por la espalda. Había algo en el que no acababa de encajar, algo casi demasiado controlado. Emily dijo, su voz tranquila pero urgente: me alegro de que hayas venido, sé que esto es abrumador, pero necesito que escuches atentamente. Ella no habló de inmediato, todavía procesando todo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué tiene que ver Arthur con todo esto? Marcus le hizo un gesto para que se sentara frente a él. Regañadientes. Emily obedeció, su mente acelerada mientras tomaba asiento. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Arthur es un hombre de gran importancia, Emily. Él sabe algo que podría cambiar la forma en que funciona el mundo. Marcus explicó. Sus ojos se clavaron en los de ella como si sopesara el impacto de sus palabras, y la gente haría cualquier cosa para tener ese conocimiento en sus manos, incluso matar a Emily. La respiración se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿De qué estás hablando?
Marcus miró alrededor de la habitación como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, luego se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro. Arthur ha sido parte de algo muy secreto durante mucho tiempo, fue una pieza clave en una operación encubierta, un proyecto tan sensible que ni siquiera los niveles más altos del gobierno lo sabían y ahora la gente lo está cazando para asegurarse de que esa información nunca vea la luz del día. La mente de Emily se giró, esto era más de lo que había esperado, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me contactaste? Marcus pareció dudar antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Arthur te ha estado rastreando por un tiempo. Emily vio algo en ti que reconoció. Él cree que tienes la capacidad de ayudarlo. La decisión de involucrarte es tuya, pero tienes que entender lo que suceda después podría cambiarlo todo. Tragó saliva con fuerza, su garganta se secó. Siempre se había considerado una persona normal, solo alguien que ayudaba a los demás cuando lo necesitaban, pero ahora estaba siendo arrastrada a algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué quiere Arthur que haga? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus se reclinó en su silla y respiró hondo. Arthur quiere que lo ayudes a escapar, pero eso es solo el comienzo. Hay personas en su camino, personas que no se detendrán ante nada para obtener lo que él sabe, y si descubren que estás involucrada, si se dan cuenta de que eres cercana a él, también estarás en riesgo. El peso de sus palabras la golpeó. De repente había sido atrapada en algo mucho más grande que ella misma y no había salida. El peso de las palabras de Marcus flotaba en el aire como una densa niebla sofocante e ineludible. Emily sintió que su corazón se aceleraba cuando la gravedad de la situación la golpeó por completo. Había sido empujada a un mundo que parecía más una pesadilla que una realidad. ¿Cómo podría ayudar a alguien tan importante? ¿Cómo podría estar involucrada en algo tan peligroso? Marcus la observó de cerca, sus ojos se llenaron de una mezcla de preocupación y algo más oscuro. Más calculador. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo, su tono más suave ahora, pero no tienes mucho tiempo. Los enemigos de Arthur ya están en camino. Si no actuamos rápido, todo podría perderse. Las manos de Emily temblaron mientras se agarraba al borde de la mesa. Así que, ¿qué necesito hacer? Su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Nunca se había considerado valiente y sin embargo aquí estaba atrapada en medio de algo que no podía entender, con una sola opción antes de ella: ayudar a Arthur o arriesgarlo todo. Arthur tiene un plan, respondió Marcus inclinándose más cerca. Necesita desaparecer, tenemos que sacarlo de la ciudad, fuera del país, y mantenerlo oculto hasta que podamos averiguar quién lo persigue y por qué, pero no podemos hacerlo solos. La mente de Emily corría, pero sabía que no había vuelta atrás. Ahora ya había entrado en esta red enredada y no había salida. Tenía que ayudar, tenía que hacer lo que fuera necesario para proteger a Arthur, incluso si eso significaba ponerse en peligro. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, su voz más firme ahora, como si la urgencia del momento hubiera agudizado su enfoque. Marcus sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante, era el tipo de sonrisa que alguien da cuando sabe algo que tú no sabes. Tenemos que llevarte con Arthur, te está esperando en una casa segura, pero ya no es segura, hay gente vigilando a cualquiera que pueda saber dónde está, no podemos confiar en nadie. Emily asintió con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Dónde está? ¿Cómo llego a él? Sigue mi ejemplo, dijo Marcus levantándose de su silla, y recuerda, una vez que empecemos esto no hay vuelta atrás. Ellos también vendrán por ti. Mientras salían del edificio tenuemente iluminado, los pensamientos de Emily corrían. Cada paso que daba se sentía como un paso más profundo en un mundo del que nunca podría regresar. No tenía idea de quiénes eran las personas. Marcus estaba hablando de dónde estaban, pero ella podía sentir su presencia acercándose, como si la estuvieran observando. Cada movimiento fuera de la ciudad era inquietantemente silencioso, como si contuviera la respiración. Las calles estaban vacías y los edificios a su alrededor parecían alzarse en silencio. Las sombras se extendían a lo largo y ancho. Era la calma antes de la tormenta y Emily tenía un terrible presentimiento de que la tormenta se avecinaba. Marcus abrió el camino. Sus movimientos rápidos y decididos. No hablaron mucho mientras caminaban, el sonido de sus pasos resonando en la calle vacía. Emily sintió que su pulso se aceleraba con cada paso que daban, el peso del mundo presionando sus hombros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un auto anodino estacionado al final de la cuadra. Marcus le abrió la puerta y se deslizó en el asiento del pasajero. Su respiración se entrecortaba, jadeos superficiales. Lo miró tratando de leer su expresión, pero su rostro era ilegible. Él tenía el control y eso la puso nerviosa más que nada.
Una vez dentro, Marcus arrancó. El motor y el auto se alejó de la acera. Emily miró nerviosa por la ventana viendo la ciudad difuminarse. Su mente estaba dando vueltas. Sus pensamientos se fragmentaron mientras trataba de encontrarle sentido. De lo que estaba pasando, quién era Arthur, porque la habían elegido, y lo más importante, quién lo estaba cazando, y porque la perseguían ahora mientras conducían por las calles tranquilas. El teléfono de Marcus vibró, lo miró, su expresión se endureció, no dijo nada, pero Emily pudo ver la tensión en sus hombros mientras agarraba el volante con más fuerza. Estaba preocupado de que mucho fuera obvio. Después de unos momentos habló en voz baja y urgente: saben que venimos, ya están en movimiento, tenemos que llegar a la casa segura lo más rápido posible. Manténganse en silencio, manténganse agachados, y no llamen la atención. Emily asintió, su mente acelerada mientras trataba de procesar sus palabras. Estaban siendo cazados, y no tenían tiempo que perder. No tenía idea de quiénes eran, pero tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrirlo. El auto aceleró por las calles oscuras, tomando curvas cerradas y zigzagueando por callejones, tratando de evitar a cualquier seguidor potencial. La ciudad a su alrededor parecía un laberinto y se sintió atrapada en una trampa, una que se acercaba con cada segundo que pasaba. De repente Marcus frenó de golpe, deteniendo el auto de golpe. El corazón le dio un vuelco mientras miraba a su alrededor intentando comprender lo que estaba sucediendo. En el espejo retrovisor había aparecido un sedán oscuro, sus faros cegaban en la noche. El coche se acercaba rápido y Emily pudo ver las figuras dentro, siluetas sombrías moviéndose con un sentido de propósito. Nos encontraron, dijo Marcus, su voz firme pero llena de urgencia. Tenemos que movernos ahora. Sin decir otra palabra, Marcus abrió la puerta de golpe y sacó a Emily del coche a tirones. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la tirara a un callejón cercano. El sonido de pasos corriendo resonando detrás de ellos. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho mientras intentaba seguir el ritmo de Marcus, sus piernas moviéndose tan rápido como podían. Ya casi llegamos, dijo mirando por encima del hombro para asegurarse de que no los estaban siguiendo. Sigue corriendo. Doblaron una esquina y la casa segura apareció a la vista. Era un edificio pequeño y discreto escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Emily pudo ver a Arthur esperando junto a la puerta, su expresión tensa pero aliviada de verlos. Marcus y Emily llegaron a la puerta y Arthur rápidamente los condujo adentro mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de ellos. Emily, su mente seguía corriendo. No tenía idea de qué pasaría después, pero una cosa era segura: todo había cambiado. El mundo que había conocido, en el que se había sentido segura, ya no era el mismo. Era un mundo de peligro, de gente que la perseguía, de secretos que podían destruirlo todo. Y mientras miraba a Arthur, supo que esto era solo el comienzo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos con una finalidad que hizo que el pecho de Emily se apretara. Se quedó en el pasillo tenuemente iluminado de la casa segura, tratando de recuperar el aliento después del frenético escape. El peso de la situación la presionó y el latido de su corazón llenó sus oídos. Arthur y Marcus se giraron hacia ella. Sus rostros sombríos pero decididos. Habían llegado a la casa segura, pero Emily sabía que esto estaba lejos del final del camino. De hecho, se sentía como si hubieran comenzado a caminar por un camino oscuro y peligroso, uno donde la luz al final no se veía por ninguna parte. Arthur dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de ella. Tenía la misma intensidad en su mirada que Marcus, pero también había algo más allí, una vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano, más real. Por primera vez, Emily vio a la persona detrás del misterio que necesitamos para hablar, dijo Arthur, su voz tranquila pero firme. Emily asintió con la garganta seca. Lo siguió a una pequeña habitación escasamente amueblada en la parte trasera de la casa. Las paredes estaban vacías, los únicos muebles un sofá desgastado y una mesa de madera destartalada. A pesar de su simplicidad, la habitación se sentía más segura que cualquier cosa que hubiera conocido en las últimas horas. Arthur se sentó a la mesa haciendo un gesto a Emily para que hiciera lo mismo. Marcus permaneció de pie junto a la puerta, sus ojos constantemente escaneando los alrededores, siempre vigilantes. Emily podía decir que estaba nervioso observando cualquier señal de peligro. Sé que debes tener un millón de preguntas.
Arthur comenzó su voz firme pero teñida con el estrés de su situación y prometo que las responderé, pero primero necesitas entender lo que está en juego aquí. No solo estamos huyendo de personas que quieren hacernos daño, hay algo mucho más grande sucediendo, algo mucho más peligroso. Emily sintió un escalofrío recorrer su columna, la gravedad de sus palabras flotaba en el aire como una nube oscura. ¿Qué podría ser peor que la gente persiguiéndolos? ¿Qué podría ser tan importante que justificara que sus vidas estuvieran en riesgo? Marcus y yo no somos solo personas normales. Arthur continuó su mirada nunca dejando la de ella. Somos parte de algo mucho más grande, algo que si cae en las manos equivocadas podría cambiar el mundo como lo conocemos. En lo que estás involucrado ahora va mucho más allá de lo que podrías haber imaginado. La mente de Emily dio vueltas mientras trataba de procesar sus palabras. Había visto atrapada en este lío por pura casualidad y ahora le estaban diciendo que era parte de algo global, algo mundial. Alterando el peso de esa comprensión la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. No estaba segura de en qué se había metido, pero sabía que no tenía más opción que seguir adelante. ¿De qué se trata todo esto? Ella finala y logró preguntar. Su voz se quebró un poco. ¿Por qué yo? ¿Por qué me necesitabas? Arthur bajó la mirada por un momento, como si ordenara sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz era suave pero llena de determinación. Tienes una conexión con algo, hemos estado buscando, una pieza de un rompecabezas que creemos que podría llevarnos a las respuestas que necesitamos. Por eso te atacaron, por eso nos persiguen. La habitación se sintió más pequeña a medida que las implicaciones de sus palabras se hundían en la mente de Emily. Corrió tratando de encajar las piezas. Había pensado que era solo una persona común y corriente que hacía su día ayudando a un extraño por amabilidad. Ahora se encontraba enredada en una conspiración, atrapada entre fuerzas poderosas que no se detendrían ante nada para lograr sus objetivos. ¿Quieres decir que todo esto sucedió por algo que ni siquiera conocía?, preguntó Emily. Su voz apenas por encima de un susurro. Arthur asintió. Sí, y las personas que nos persiguen no son solo criminales comunes. Son parte de una organización que ha estado operando en las sombras durante años, son despiadados y harán lo que sea necesario para encontrar lo que tenemos. Un escalofrío recorrió la columna de Emily. No tenía idea de que su breve encuentro con un extraño en la calle la llevaría a algo tan aterrador. Pero aquí estaba sentada en una casa segura, atrapada en un juego que no entendía. Así que, ¿qué pasa ahora?, preguntó con su voz apenas audible. Arthur y Marcus intercambiaron una mirada antes de que Arthur volviera a hablar. Ahora planeamos. Averiguaremos quién está detrás de todo esto y por qué nos persiguen, y te protegeremos. Emily, no importa lo que cueste, los miró a ambos, sus rostros determinados y resueltos. En ese momento se dio cuenta de que ya no era solo una observadora en este mundo peligroso, ahora era parte de él. Atada por fuerzas mayores que ella, atrapada en una red de la que no podía escapar, pero algo más parpadeó dentro de ella, un sentido de propósito. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, tenía la oportunidad de marcar la diferencia, luchar contra aquellos que la amenazaban a ella y a todos los que le importaban. Superaremos esto, dijo Emily, su voz ahora más fuerte, su resolución endureciéndose. No sé cómo, pero lo haremos. Arthur sonrió levemente y Marcus asintió levemente en señal de aprobación por primera vez desde que comenzó el caos. Emily sintió un destello de esperanza. Era algo frágil, pero estaba allí y mientras ardiera dentro de ella, ella lucharía. No había vuelta atrás ahora. Fin de la historia. Pero comencemos una lección de la historia. El poder de un solo acto de bondad. La vida es impredecible. A veces parece que cada día es solo una rutina donde nunca sucede nada extraordinario, pero luego en los momentos más inesperados algo cambia. Algo tan simple como un pequeño acto de bondad puede desencadenar una cadena de eventos que lo cambia todo. Emily no se detuvo a ayudar al anciano porque esperaba una recompensa. No tenía idea de quién era, qué podía hacer o qué destino le tenía reservado. Lo hizo porque sintió que era lo correcto en ese momento. Su decisión de dar un paso al frente cuando tantos otros lo ignoraron se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Fue una prueba de que la bondad nunca se desperdicia, incluso cuando parece que nadie está mirando. Esta historia nos enseña una de las lecciones más valiosas de la vida. El bien que ponemos en el mundo siempre encuentra la manera de regresar a nosotros. A veces
Sucede de inmediato y otras veces lleva años antes de que veamos los resultados, pero el universo tiene una forma de recompensar a quienes actúan con bondad, compasión y sinceridad. ¿Con qué frecuencia pasamos junto a personas necesitadas asumiendo que alguien más las ayudará? ¿Cuántos? A veces dudamos pensando qué pasa si no vale la pena mi tiempo o qué pasa si no lo aprecian. Pero esta historia nos recuerda que la amabilidad no se trata de lo que recibimos a cambio, se trata de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, se trata de ser el tipo de persona que no se aleja, incluso cuando el mundo nos enseña a ser egoístas. ¿Qué pasaría si Emily hubiera ignorado al anciano como todos los demás? ¿Qué pasaría si hubiera pensado estoy demasiado ocupada o no es mi problema? Su vida habría seguido como siempre, sin darse cuenta de la increíble oportunidad que había perdido, pero debido a que eligió ayudar, su mundo cambió de maneras que nunca podría haber imaginado. Esta lección es poderosa. Un momento de amabilidad puede alterar el curso de una vida. Puede que no siempre sea inmediato, puede que no siempre sea obvio, pero importa. El impacto de nuestra amabilidad se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Toca. Los corazones inspiran a otros y, a veces, como en el caso de Emily, cambian vidas de maneras que superan nuestros sueños más locos. Así que la próxima vez que veas a alguien necesitado, no dudes en ayudarlo incluso si nadie más lo hace. Mantén la puerta abierta, ofrece una palabra amable, extiende una mano a alguien que lucha, nunca se sabe de quién es la vida. Podría cambiar o como tu propia vida podría transformarse debido a ello.